En Estados Unidos, por 1980, era como todos los días, trabajo, comercios, robos, muertes, etc., pero un día pasó algo impactante, hubo una masacre en una casa, 2 heridos y 5 muertos, era tan impresionante que salió en todos los noticieros, no por la masacre, sino por la manera de muertes y supuestas alucinaciones de los heridos. La policía vio un cuerpo de los que fueron asesinados y observó que el pecho decía Tege, un herido casi muerto decía era un oso, con unos ojos de fuego y sangre no paraba de gotar. Después de eso, el herido murió. Aún se desconoce el paradero del otro herido, pero dicen que ya murió. Desde ese momento, la gente pensaba que era un loco psicópata y que las calles no eran seguras hasta que lo capturen. La gente sabía que ese asesino rondaba por las calles porque cada día dejaba manchas de sangre en varias partes de la ciudad con la insignia Tege. Después de la masacre en 1983, la policía no paraba de buscar a este psicópata, pasaban las semanas y habían más matanzas horribles, pero con los siglos se sabía que era el psicópata causante de eso, pero un día, cambió drásticamente la manera de pensar del gobierno, ya que, en 1984, una noche tranquila, los oficiales vieron a una figura extraña escribir en el suelo la marca Tege. La policía fueron tras él con tanta desesperación por capturarlo para que no siga causando muertes. El ser extraño se va al cementerio, dejando gotas de sangre en el suelo. La policía actuó rápido y también entraron al cementerio, pero de repente a un oficial de la nada le cae un machetazo en el cuello. Ese oficial muere al instante, pero los otros con odio a ese ser lo siguieron hasta la muerte, pero de repente no se lo vio. Un oficial actuó rápido y sacó una cámara, esas viejas, y tomó una foto al cementerio por donde estaba el ser. Cuando se reveló la foto, el oficial quedó pálido del terror y se fue corriendo del cementerio. Los otros oficiales vieron que ese ser había desaparecido completamente, así que tristemente dejaron el cementerio y se fueron a la estación. Los oficiales, todo molestos porque uno de ellos se fue corriendo del cementerio, le preguntaron por qué hizo eso y ese oficial quedó callado, pero les mostró la foto y la foto tenía a un oso de peluche todo sangriento con un machete en la mano brincando turba en turba para escapar. Desde esa foto, no lo vieron al Tege como un asesino, sino como un demonio poderoso rondando por todo Estados Unidos. 2 meses después, los científicos trataban de descubrir cómo ese demonio salió al mundo real o si era una farsa hecha por el mismo psicópata. En una entrevista, uno de los oficiales contó todo lo que ocurrió anteriormente. El gobierno de los Estados Unidos decía que un psicópata estaba prófugo en el país, aunque eso era una mentira, ya que ellos ocultaban la verdadera identidad de este ser, un demonio que extrañamente tenía forma de oso de peluche y tenía una especie de antena con una especie de rombo que brillaba un color de rojo sangre. Pero ahora se preguntan, ¿cómo este demonio vino a nuestro mundo? ¿Qué era en verdad ese ser? Y otras cosas. El gobierno con las autoridades de todo el país secretamente buscaban el principio del Tege, aunque sin éxito, pero se dice que el gobierno ya encontró la respuesta. En 1987, se dio la gran verdad a la gente del país por un hombre de 26 años que se llamaba Christopher, un loco por las cosas secretas del gobierno, que solo una vez entró a una base, no se sabe cuál era. Estando ahí, se puso a investigar los documentos secretos y encuentra un gran documento que tenía de tema Tege, Top Secret. Él miró el documento y se quedó tan impresionado y asustado que robó el documento, le sacó más de 30 copias y las repartió a toda la gente que se topara con él. La gente en ese momento se dio cuenta que el Tege no es un psicópata, sino que es un demonio rondando el país. Este documento del gobierno era tan impresionante que salió en todos los noticieros y cruelmente cuando el gobierno supo del robo de los documentos lo condenaron a Christopher a la muerte en la silla eléctrica. Toda la gente gritaba por la libertad del joven, pero era demasiado tarde, ya había muerto. Por lo sucedido anteriormente, el gobierno no pudo hacer nada más que contar toda la verdad y después de eso, las masacres por el Tege eran hasta 6 veces por semana, era un caos. La gente espantada ponían cosas religiosas en las puertas y ventanas para que el demonio no pueda entrar a sus casas. Eran días silenciosos, después de las 6 de la tarde, no había nadie en las calles, ni los policías, todos estaban en sus casas con miedo a ese demonio. Todo se ponía cada vez peor ya que todas las noches la gente desde sus ventanas podían ver al ser caminar y decir por todas las ciudades: estas protecciones que tienen no serán por mucho tiempo, jajajaja.
La gente aterrada ya hasta se volvía loca del terror, pero en 1988 la iglesia atacó. En una cadena nacional decían que había una manera de espantar el demonio, era rezar y tener fe todos unos con otros en una especie de misa que duró casi un mes. La gente no paraba de orar y se dice que un padre muy espiritual salió a caminar una noche muy oscura, se vio con el tete y le rezaba con toda la gente al mismo tiempo. El tete se registraba esa noche, la misa larga ya estaba terminando y cuando dijeron la última palabra de la misa, el tete empezó a llorar sangre diciendo, no, paren, no puedo más y por último, el padre le lanzó agua bendita por todo el cuerpo y el tete empezó a botar sangre, sus cosillas empezaron a botar sangre, la carita del peluche empezó a botar tanta sangre que dejaba charcos por el suelo, ese demonio no podía más, se arrodilló y explotó en sangre, la gente salió a ver y sintieron una paz tan gloriosa que no se sentía desde 1983, después de la muerte de ese trágico ser, todo volvió a la normalidad por mucho tiempo, la gente, trabajos, descansos, etc., la gente era de nuevo feliz. Como sabemos, desde 1989 hubo paz y tranquilidad por mucho tiempo, pero un día algo cambió las cosas completamente. La compañía Sega, creador de Sonic, creó un juego muy distinto y novedoso para esa época, creó un juego llamado Sonic R, un juego basado en carreras de tercera dimensión ya no en segunda dimensión. Tercera dimensión significa un juego que tiene 3 dimensiones. Frente, izquierda, derecha, ese juego era muy atractivo por su modo gameplay, era divertido para niños hasta adultos, era un lanzamiento de Sonic a la fama pero no todo fue hermoso, a los días la gente empezó a asustarse, ya que en el juego había bastantes personajes por desbloquear pero en uno de esos casilleros había un personaje llamado Tails Doll, un peluche del personaje Tails, empezaron a creer que ese era el Teddy por su forma, el Tails Doll tenía unas cosillas muy feas, tenía forma de osito, aunque fuera un zorro, su tamaño era igual al del Teddy pero lo más escalofriante era que el Tails Doll tenía una antena con un rombo al final de color rojo, eso bastó para que la gente se asustara completamente, casi toda la gente denunció a Sega por la creación de ese personaje, la compañía decía que eso era pura coincidencia pero aún así fueron culpables de los cargos y perdieron casi todo el dinero y ganancias obtenidos, por eso Sega ya no hace consolas. La gente pensó que todo volvió a la normalidad pero no fue así, a fines de 1998 ocurre una masacre pero esta masacre era de un agente del gobierno, cuando fueron a ver el cuerpo, se dieron cuenta que en el pecho decía, gracias a ustedes por su temor a mí y por Sega yo he regresado excepto por una cosa, mi cuerpo, ahora seré el Tails Doll, la gente supo de una la noticia y volvió de nuevo al pánico pero por más de 5 meses no pasaba nada sobrenatural, tanto así que la gente dejó de tener miedo a el Tails Doll y poco a poco, todo volvió a la normalidad. El Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía, al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía, Cantute el de Subsine, puedes sentir el ruido del sol. Según los informes de la Los Ángeles Police Department, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola a el mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R, al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doll. El pequeño no corrió mejor suerte que su amigo, su madre lo encontró en su habitación, abierto en canal. En la pantalla de su televisor solo se mostraba negro y sonaba Cantute el de Subsine, una y otra vez. En su pared reposaban las iniciales TD.
Milagrosamente, la gente ahora lo ve al Times Doll como un mito de los más famosos en Norteamérica, hasta se dice que todo lo relacionado con el Times Doll anteriormente era pura farsa, aunque se han revelado unas masacres hechas muy pocas veces que como siempre dicen ser por el Times Doll y la gente busca la verdad de esos casos, aunque el gobierno oculta algo porque cosas escalofriantes han pasado desde su última carta en 1998, ha habido muchas muertes de jóvenes y niños que sus asesinatos son espantosos y escalofriantes, ya que en algunos cuerpos encuentran una bebé por ahí, pero lo peor de todo es que supuestamente dicen que esos chicos mueren por pasar todo el juego Sonic R al 100%. Ahora hay nuevas matanzas relacionadas con ese juego, aunque hay otras que misteriosamente no son por el juego, pero se ve que son hechos por el demonio por su manera de torturar a la gente. En los casos los policías dicen con pretexto que esas muertes eran por suicidio, locos y asesinos, pero se sospecha que ellos ocultan algo muy oscuro y que sabemos que algún día estará por revelarse.